Muy buenos días, el día de hoy vamos a hablar de la fibra y su relación con la saciedad. Recordemos que la obesidad es la pandemia del siglo XXI y en este sentido el poder controlar el apetito y lograr adherencia a las distintas estrategias nutricionales es un objetivo que es difícil de alcanzar, particularmente cuando tenemos a nuestra disposición distintos alimentos que son muy ricos en carbohidratos. Para entender cómo es la regulación de la saciedad debemos mirar a nivel central cómo funciona. A nivel del hipotálamo, particularmente en el núcleo arcuato, adyacente a la eminencia media, hay unos capilares fenestrados que hacen que la barrera hematoencefálica sea incompleta y en ese sentido pueden ser influenciados por distintas hormonas que son liberadas a nivel del tracto gastrointestinal. Hay dos poblaciones celulares importantes. A nivel medial están las neuronas orexigénicas, en las cuales se expresan sustancias como el neuropéptido Y y la proteína tipo Argouti, y a nivel lateral están las anorexigénicas, como la hormona estimulante alfa-melanocítica, que es derivada de la proteína melanocortina, la CARP, y en este caso particular vamos a hablar de la leptina. La leptina, que es liberada a nivel del tejido adiposo subcutáneo, se considera como una adipoquina y sus niveles son proporcionales a la masa grasa, por lo cual sabemos que aumenta en los pacientes que tienen obesidad y asimismo se ha observado que en aquellos pacientes que tienen una reducción progresiva en el peso hay una disminución de estos niveles. Teniendo en cuenta el efecto anorexigénico, se ha relacionado con estudios en cuanto al efecto de la fibra con la leptina y cómo esta hormona también tiene un efecto a nivel del aumento del gasto energético. Para hablar del efecto de una comida sobre la saciedad, debemos entender cuáles son las características de la comida. Aquí hay dos cosas importantes. Por un lado, la densidad energética y por otra, la composición de los macronutrientes, los cuales se van a correlacionar con la saciedad y el consumo. En cuanto al rol de los macronutrientes en la modulación de la sensación de la saciedad, esto ha sido ampliamente estudiado. Empezó hacia la década de los 80 cuando Blundy y Burley plantearon su hipótesis al encontrar que el consumo de fibra puede limitar la ingesta energética al inducir plenitud. Esta se entiende como aquella sensación a corto plazo que causa que uno deje de comer. Y la sensación de saciedad que se refiere más al mantenimiento de esta sensación que determina los subsecuentes eventos de comida. Empecemos entonces diciendo que la fibra dietaria, que esta fue descrita en los años 50 por Sisley, es un componente no digerible de la planta en cuanto a la pared celular y la Asociación Internacional de Cereales Químicos la define como esa parte comestible de las plantas y esos carbohidratos que son análogos, que son resistentes a la digestión y absorción en el intestino delgado humano, que tienen una fermentación que es completa o parcial en el intestino grueso. La fibra dietética va a incluir polisacáridos, oligosacáridos, lignina y sustancias vegetales asociadas. Esa estructura, observamos en la imagen, es básicamente la estructura de la inulina, la cual utilizaremos como un ejemplo para hablar de las fibras como aquellos polímeros de carbohidratos. Ahora, en este punto vamos a entender las propiedades físico-químicas de la fibra, que va a incluir la viscosidad, solubilidad, hidratación y fermentabilidad. Empecemos con la viscosidad. Esta se describe como la resistencia al flujo, la cual ha mostrado afectar el apetito subjetivo y la ingesta energética aguda al necesitar un mayor grado de masticación y va a promover la saciedad. En cuanto a la solubilidad, esta está determinada por la estabilidad relativa y los desórdenes en las distintas redes de polisacáridos que en el caso de que haya una estructura que sea más cristalina, esta va a ser más estable energéticamente en un medio sólido que en una forma de solución. Y cuando estos polisacáridos tienen irregularidades estructurales, esto va a hacer que haya una reducción en cuanto a su solubilidad y también en su absorción. Aquí hay que tener algo particularmente importante y es que hay algunas fibras que son insolubles en agua fría, pero se disuelven bien en agua caliente, y esto va a promover la conversión a formas desordenadas. En cuanto a la hidratación, se promueve por secuencias interconectadas que son desordenadas, están unidas mediante enlaces que son no covalentes y esta va a determinar la propiedad de la matriz en la cual la fibra se va a entregar en un ambiente intestinal. En cuanto a la fermentabilidad, esta se relaciona con la disminución en la absorción energética. Y teniendo en cuenta esto, vamos a evaluar entonces cuáles son los efectos fisiológicos que tiene la fibra. Hay tres que son característicos. Por un lado, hay una reducción en la tasa de absorción de los nutrientes, por otro, un aumento de la viscosidad y por otro, una reducción en cuanto a la ingesta energética.
En la reducción de la absorción de los nutrientes vemos que la fibra, en parte por el atrapamiento fisiológico que ya mencionamos, va a tener un aumento en cuanto al peso y el volumen fecal. En cuanto al aumento de la viscosidad, esto va a ser por el contenido intraluminal que va a determinar todo el transporte de las enzimas a sus sustratos. Un ejemplo es, por ejemplo, las sales biliares para la emulsificación de las grasas y de los nutrientes cuando van a la pared del intestino. Entre mayores concentraciones de polímeros van a haber, hay un obstáculo en la difusión de las moléculas pequeñas a través de las distintas capas. Y en cuanto a la reducción de la ingesta energética, se va a asociar a un aumento de la masticación, dado que esta requiere mayor esfuerzo, y esto va a hacer que se prolongue la exposición oral y que vaya a permitir que haya una mayor sensación de saciedad. La duración de la exposición oral va a tener un rol que es muy importante en cuanto a la reducción de la ingesta energética. Vamos a hablar en este momento del efecto hormonal que tiene la fibra. En esta revisión sistemática metaanálisis que fue publicada en el 2019, se investigó cómo el efecto del consumo de fibra dietaria en los niveles de leptina en adultos mayores de 18 años. Tomaron estudios que tomaron a corto y a largo plazo. Esos que eran a corto término eran de 1 a 4 días y los de largo término mayor de 2 semanas. Y se les prescribió básicamente fibra extra y se reportó cómo eran los niveles de leptina asociados. Hicieron una recolección de 674 artículos, finalmente 11 fueron los elegidos. Cuando utilizaron las dosis de las fibras, esta varió entre 5 y 55 gramos en los de largo término y 9 a 63 gramos en los de corto término. ¿Qué observamos? Que al analizar los resultados vemos que no hubo cambios significativos en los niveles séricos de leptina en los estudios a corto o a largo plazo, pero algo que fue estadísticamente significativo fue en los pacientes obesos a largo término, en los cuales se observó que los niveles de leptina iban bajando en la proporción que iba disminuyendo el peso en estos pacientes. Entonces fue muy interesante ver su asociación. Este otro estudio experimental buscó evaluar cuáles eran los efectos del consumo de pasta integral en el apetito al determinar las concentraciones de hormonas plasmáticas a nivel de origen gastrointestinal de todas aquellas que están involucradas con el control del apetito y los niveles de insulina y glucosa postprandial en adultos sanos. Los participantes consumieron en 2 días diferentes con una semana de diferencia una pasta que era integral o una pasta de trigo refinada que se consideró que era el control. Y básicamente tenía una carga calórica que era muy similar y la composición de los macronutrientes fue muy similar también con la diferencia de la cantidad de fibra. Se midieron los niveles de apetito, de lípidos, de insulina, glucosa, hormonas gastrointestinales en ayunas y 4 horas después de la ingesta. ¿Qué se observó? Que luego del consumo de pasta integral, el deseo de comer y la sensación de hambre fue de menos 16 y menos 23% respectivamente, siendo esto estadísticamente significativo, con mayor sensación de saciedad, es decir, a largo plazo, en un 13%. Luego del consumo de pasta, los niveles de glucosa y triglicéridos aumentaron en ambos grupos. La respuesta de GLP-1 realmente no fue diferente cuando se comparaba tampoco, pero la respuesta de insulina a los 30 minutos y de grelina a los 60 minutos fue menor y el del péptido Y fue mayor en un 44%, con lo cual vemos una disminución en las hormonas sobreexigénicas con el aumento de las anorexigénicas. En conclusión, el consumo de fibra en lugar de carbohidratos refinados va a contribuir al control del apetito, pero no va a influir en el balance energético agudo en este estudio. Este estudio italiano, el objetivo fue investigar el efecto de consumir distintas fibras y proteínas enriquecidas para evaluar la saciedad y la ingesta energética. Tomaron distintos tipos de pasta, fueron 5 grupos diferentes y lo que hicieron fue que inmediatamente después del consumo del almuerzo y cada 30 minutos hasta el momento del refrigerio se evaluó la sensación de saciedad por escalas análogas visuales. Cuando se comparó con la pasta de control, todas las fórmulas afectaron significativamente la sensación de saciedad, pero entre las pastas probadas, solo la de fibra y la que era enriquecida con proteínas redujeron significativamente la ingesta energética. Acá podemos observar cómo la pasta con alta fibra y alta proteína, pero no las otras formulaciones, inducen de forma significativa un menor deseo de comer versus el control en ambas luego del almuerzo y luego de un snack, mientras que solo las que tenían alta en fibra mostraron un cociente de saciedad que fue mayor en comparación con el control.
Vamos a hablar en este momento de la quinoa y la saciedad. Una de las fibras de mayor consumo actual es precisamente la quinoa, la cual es un pseudo cereal que contiene carbohidratos de bajo índice glucémico con proteínas de alto valor biológico. Tiene fitoesteroles, ácidos grasos, insaturados, omega 3, omega 9, siendo particularmente de interés en la intervención nutricional de los pacientes, por ejemplo, cuando tienen prediabetes. En este estudio se evaluó los efectos de la quinoa sobre el índice de masa corporal, los niveles de hemoglobina glicada, la glucosa basal y el grado de saciedad y plenitud en pacientes con prediabetes. Hicieron una aleatorización, como vemos en la imagen, que básicamente era o quinoa procesada versus un brazo placebo que tenía maltodextrina, y esto lo hicieron durante 28 días antes de iniciar el tratamiento, y a los 28 días se determinaron los niveles de índice de masa corporal, niveles de hemoglobina glicada y glucosa. ¿Qué observamos? Que básicamente la sensación de saciedad y plenitud se evaluó por una escala visual análoga, y para demostrar la eficacia de la quinoa procesada utilizaron mediciones repetidas en el grupo de quinoa procesada, en la cual se detectó una disminución significativa en cuanto a los valores de índice de masa corporal y hemoglobina glicada, con un aumento de la saciedad y de la plenitud. No hubo diferencia en cuanto a los niveles de glucosa basal desde el momento basal hasta el post-ingesta, pero en cuanto a la sensación de saciedad observamos una diferencia. Otra de las fibras importantes es la inulina. Por varios años se ha visto cómo la microbiota es ese ecosistema que tiene un rol fundamental en la fisiología del hospedero, y que cuando hay alteraciones a nivel de la composición intestinal se ha asociado a condiciones como obesidad, diabetes, enfermedad inflamatoria intestinal, autismo, incluso alteraciones en el comportamiento. En la dieta, algunos carbohidratos no digeribles, que son esos prebióticos, son fermentados por la microbiota intestinal, y esto puede tener un beneficio a nivel de la salud. La suplementación que se hace, por ejemplo, con la inulina, que purificada, ha mostrado beneficios en cuanto a la permeabilidad intestinal, disminución de la masa grasa y aumento en los niveles de incretina y el control del apetito. Particularmente en este estudio, el objetivo fue evaluar el impacto del consumo diario de estos vegetales que eran ricos en inulina, que tenían mayor cantidad de fibra, y evaluaron en 3 momentos de la intervención. Esto ellos lo denominaron como un T0, T1 y T2, que fue luego de 2 semanas de la intervención, y el T3, que es el que se presenta a las 3 semanas cuando ya retornan a una dieta usual. Lo que observamos es que en esta imagen la ingesta de nutrientes en cuanto al comportamiento asociado a la comida, la composición de la microbiota fecal, la fermentación microbiana y los síntomas gastrointestinales se encontró. Por un lado, hubo modificaciones mayores a nivel microbiano durante la intervención, hubo un aumento de algunas bacterias como los bifidobacterium, una disminución de los clostridiales y hubo una tendencia a la disminución de las oxalabacterias. Estos cambios se observó que regresaron luego de 3 semanas de llegar a una dieta normal. ¿Qué importancia tiene esto? Que estos cambios a nivel bacteriano particularmente han mostrado una mejoría en cuanto al desarrollo y prevención de algunas enfermedades como las que mencionamos previamente. Los voluntarios en este momento mostraron una mayor saciedad y una mayor reducción en cuanto al deseo de la comida, particularmente de dulce, sal y grasa. Hubo una mejoría en el disconfort abdominal, con lo cual se asocia directamente, de una forma inversamente proporcional, a los niveles de los clostridium. Entonces vemos que estos cambios en el comportamiento de esa flora bacteriana a nivel intestinal fue favorecida por el consumo de la inulina. Con todo esto, ¿qué observamos? Hay algunas características puntuales en cuanto a la fibra y la saciedad. Uno, que genera un retraso del vaciamiento gástrico, hay una disminución del índice glucémico en cuanto a la velocidad de absorción de esos carbohidratos que van acompañando a las fibras, que sabemos esto tiene una relación directa con el desarrollo de algunas enfermedades, y por las propiedades físico-químicas de la fibra se van a ver retrasados. Hay un cambio en cuanto a la secreción de las hormonas intestinales que van a tener un efecto a nivel central. Hay disminución en cuanto a la densidad energética de las comidas, mayor tiempo de masticación y disminución de la absorción energética. Con todo esto podemos ver cuáles son las bondades que tiene la fibra a nivel del consumo en la alimentación normal de los seres humanos, y los quiero dejar con esta frase, que es que nuevos conocimientos implican nuevos desafíos. Cuando aprendemos a comer, iniciamos el más importante, un estilo de vida que nos durará para siempre. Hasta luego.